Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto Económico. La noticia empresarial del día de hoy sin duda es la venta de AFP Horizonte, que ha sido comprada por el Grupo Sura, que es a la vez propietaria de AFP Integra, y por el Grupo Scotiabank, que es propietaria de AFP Profuturo. Ambos grupos, Sura y Scotiabank, han comprado AFP Horizonte en partes iguales, es decir, cada uno de ellos se va a quedar con el 50% del fondo que manejaba AFP Horizonte. Con esta, digamos, movida, con el pago que se va a realizar a AFP Horizonte por esta compra es de $544 millones. AFP Horizonte pertenecía al grupo BBVA. Y quien se va a consolidar como el líder del mercado con esta compra va a ser AFP Integra, del Grupo Sura, que ha entrado hace muy poco al mercado peruano, pero ha entrado con mucha agresividad y se viene consolidando fuertemente. Pues va a pasar a controlar el 41% del fondo del sistema, a lo que está valorizado el día de hoy. Hasta antes de esta compra, quien tenía el liderazgo era Prima, del Grupo Crédito, del Grupo Romero, con el 31.6% del mercado. Según ha informado el gerente general de AFP Integra, AFP Horizonte seguirá operando en los próximos 4 o 6 meses de manera normal, hasta que la Superintendencia de Banca y Seguros, digamos, de los OKs correspondientes al proceso de decisión de la cartera de activos y a la transferencia correspondiente del 50% para el Grupo Sura, AFP Integra, o para el Grupo Scotiabank, AFP Profuturo. Eso es lo más importante en el ámbito empresarial. Los afiliados no tienen por qué preocuparse. Todos los grupos económicos que hemos mencionado son grupos muy sólidos, tanto el Grupo Sura como el Grupo Scotiabank, así que digamos que el dinero va a estar en buenas manos. El segundo tema importante, y tenemos un video sobre el tema, es que si bien mañana comienza la parte abierta o pública del Foro Económico Mundial que se realiza por primera vez en el Perú, el día de hoy se iniciaron algunas sesiones cerradas para discutir ciertos temas puntuales, y vamos a ir con el video preparado por Edith Martínez sobre el inicio de este importante foro aquí en el Perú. Reunirá a más de 600 empresarios y 50 ministros de Estado en Lima. El presidente Ollanta Humala inaugurará este miércoles 24 de abril esta reunión regional al lado de los presidentes de México y Panamá. La sede de este encuentro será el Westin Hotel en el distrito de San Isidro, en donde se han acondicionado un sinnúmero de salas para las reuniones de negocios de inversionistas peruanos y extranjeros. Es el evento más importante de análisis de la realidad económica del reciente pasado y de las perspectivas de futuro para todo el mundo. No solamente para Latinoamérica ni para los países desarrollados, sino para todo el mundo. En este foro el Perú expondrá sobre el crecimiento económico y la inclusión social y sobre todo mostrará que en nuestro país las reglas de juego en pro de la inversión están garantizadas. Esta es una razón más que materializa, confirma y da una señal clarísima hacia el Perú y del Perú al mundo, irradiando las razones de por qué, a pesar de la crisis internacional, hay países como el Perú que pueden hacer las cosas bien y dar ejemplos. En esta plataforma se establecerán contactos con líderes políticos y con empresarios interesados en invertir en diversos rubros. El gobierno también ha garantizado la seguridad de los asistentes. Alrededor de la sede del foro se ha desplazado a un contingente policial y también ambulancias y servicios médicos. Bien, este fue el informe del evento que se inicia, como les decía, públicamente mañana. Hoy día hubo algunas mesas cerradas. Una de ellas fue el tema de innovación social. Hubo experiencias importantes desde el ámbito privado que se contaron del caso de México, Chile y Colombia. Tenemos entendido que hoy en la noche se ha firmado un convenio o un primer paso entre la CONFIEP, el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, la CAF, para tratar de diseñar en el Perú un fondo que promueva la innovación social. Y en la parte final del programa vamos a estar con Alfonso Tolmos, director general de Políticas y Estrategias del MIDIS, para conversar no solamente de ese tema, sino en general sobre toda la estrategia de inclusión social y sobre los diferentes incentivos que se están creando desde el Ministerio para mejorar las políticas sociales en el país. Para comenzar el programa, estamos en este momento con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Ingeniero Herrera, buenas noches, gracias por estar acá. Gracias, David, buenas noches. Bien, tenemos que conversar del tema de Repsol, de la venta de la refinería de La Pampilla.
ya el tema de la modernización de la refinería de Talara generaba ciertos escalofríos en un sector del país. Yo creo que sin razón, pero bueno, es un tema a discutir. Y la posibilidad de que el Estado termine comprando la refinería y o los grifos de Repsol ha generado una preocupación mayor. Quisiéramos saber su opinión respecto a que el Estado compre la refinería y o los grifos. Si usted considera que debería comprar la refinería de La Pampilla, o si debería comprar solamente los grifos, o si no debería meterse en ese negocio de ninguna manera. Claro, depende de lo que se persiga. Pero si lo que se persigue es tener a Petroperú como una empresa estratégica, en realidad ninguno de estos temas es de la misma importancia que tendría, por ejemplo, que Petroperú participe en el upstream. Porque en el upstream se refiere me refiero a la producción de petróleo, exactamente, ¿no? Porque una empresa petrolera, si no participa en la producción de petróleo, entonces es solamente una empresa industrial. Está en el rubro de la refinería hacia abajo. Entonces, nuevamente, si lo que se persigue es fortalecer a la empresa, los recursos y los esfuerzos deberían haber estado destinados básicamente a reforzarla en que participe en la explotación petrolera antes de que siga ampliando sus capacidades en la parte refinera. Hay varias ópticas para ver el tema. La óptica que se ha mencionado es el tema de seguridad energética. Si veo el paquete formado por Repsol, las estaciones de servicio, o sea, los grifos, son un buen negocio porque son los que expenden combustible al nivel de minorista. En el país existe libertad de precios, de tal manera que ellos pueden poner el precio que desean. Y generalmente son bastante generosos con los márgenes que se asignan, márgenes comerciales que se asignan para sí mismos en los precios que finalmente paga el consumidor final. ¿Actualmente Petroperú tiene alguna participación porque en el tema de los grifos a través de PEXA o...? Tiene, entiendo, a través de terceros, porque hay grifos, si uno va, por ejemplo, por la autopista hacia el sur, pasando el peaje, hay un par de grifos de Petroperú, ¿no es cierto?, y que le venden a unos precios que son significativamente menores que los que se vende en otros precios. Claro, y lo que se ve es que en ese punto, por ejemplo, de la carretera, los demás grifos se han alineado, porque antes había una diferencia de precios entre los de Petroperú y los demás. Claro. Ahora ves que, digamos, que las diferencias grifos, no son tantas. Exacto. Sí. Y significa también que se puede menores márgenes, que es un buen negocio seguir vendiendo esos volúmenes, aunque claro, los márgenes mejoran. Los volúmenes compensan el tema de los márgenes. Ahora, ¿de qué márgenes estamos hablando en un mercado en el cual no hay, digamos, este elemento público que sirve como regulador? Pero nos sirve una comparación. En Estados Unidos, una gasolina de alto octanaje termina siendo a $3 el galón. En el Perú, la misma gasolina octanaje al público se le vende a $6 el galón. Es cierto que los impuestos en el Perú son mayores que en los Estados Unidos. Pero representan un buen porcentaje esa diferencia, ¿o no? Pero representan un porcentaje importante, pero no explican la diferencia. La diferencia es porque acá los márgenes son bastante ¿Los impuestos mayores. ¿Cuánto explicarán más o menos de esa diferencia? Algo así como un 60%, así a ojo de buen cubero, un estimado, ¿no? O sea, lo que queda siempre flotando es que el margen que se tiene acá es un margen generoso. Hay otra forma de mirarlo en dólares por barril. Con un petróleo más o menos alrededor de $100 el barril, pagar $3 por el galón significa pagar unos $125 el barril. Es decir, si el barril de petróleo se ha convertido, al pasar a ser un barril de gasolina, se ha convertido en $125. Hay que entender que de un barril de petróleo no sale un barril de gasolina, sino salen gasolina, diésel y varios otros componentes, de los cuales el producto con mayor precio es la gasolina. Y entonces esa fracción con el mayor precio, digamos, en $125 contra un barril de $100 es razonable, ¿no es cierto? Si nosotros lo ponemos a $6 el galón, entonces el barril de gasolina estaría costando $250. Entonces saltar de $100
a $250 ya es un cambio bastante grande, ¿no? Entonces, una de las preocupaciones que puede haber tenido el Estado no se ha hecho explícita con claridad. Algunos voceros del Estado lo han mencionado, pero no lo he percibido, por lo menos con claridad, sería que Petroperú sea un competidor también en el mercado minorista y que Petroperú disponga de un cierto número de estaciones. En este caso, las que están en venta son alrededor de 300, y con ellas introduzca una competencia en el mercado minorista. Esto, desde el punto de vista positivo, si uno lo mira con ese objetivo, no está mal. El favorecido es el consumidor final. Lo que pasa es que los temores surgen a que, así como el margen, finalmente, ¿cuánto es el margen? Es difícil de establecer. Esos márgenes pueden resultar siendo muy bajos, pueden en algún momento tener un gran ingrediente político y pueden llevar a situaciones que no reflejan el mercado. Entonces, yo también, si fuera dueño de grifos que están actuando bajo la otra forma, me aterrorizaría pensar que llegamos a una situación de esas, ¿no? Claro, esto es viable siempre y cuando se cumpla todo lo que se ha planteado para Petroperú, que implica la salida a bolsa, un buen gobierno corporativo, y comienza a ser manejada como una empresa privada que cumple una función de regulador, pero siempre desde el punto de vista de un operador privado que quiere tener una rentabilidad. Exactamente. Entonces, tendría que formar parte de un paquete mucho más grande. Ahora, en ese escenario, asumiendo que esas condiciones se cumpliesen, ¿usted cree que es positivo que Petroperú pudiese adquirir esos grifos? Bajo esas condiciones me parece que sí, porque la mayor consideración que uno tiene que tener en el tema de combustibles, en cualquier otro, es el público. Hay que pensar siempre en el consumidor final, en el bienestar del consumidor final. Y mi impresión en el país es que el consumidor final peruano paga en general mucho por los servicios. Dentro de ellos, los precios que paga por los combustibles son precios muy altos. ¿Y por qué se requiere que el Estado tenga participación en los grifos para que los precios puedan estar regulados? O lo que voy es, en los países en los cuales la gasolina es más barata, ¿el Estado tiene participación en los grifos necesariamente? O sea, ¿es una coordinación necesaria para que sí sea? No, porque dependería de qué países nos referimos, ¿no? No podríamos tomar como modelo a Venezuela, que tiene unos precios bajísimos y que tienen un enorme ingrediente político. Pero hay países donde hay una competencia bastante mayor y por lo menos los resultados reflejan esos valores. No es el caso del Perú, es mi percepción sobre el tema. No debiera ser necesaria la intervención del Estado. Entonces, estamos hablando de términos de a veces el uso y luego el abuso, ¿no? Entonces, cuando se tiene una posición de dominio, se puede aprovechar para tener márgenes un poco más altos.